país aquí en Rumba 98.5 FM y Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Bueno, a esta hora tenemos el placer de recibir a José Gregorio Cabrera. Él es analista político, hombre profundo, y nosotros queremos ver, conocer la visión de él sobre estos últimos 8 meses en la vida política dominicana. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, sobre todo por aceptar, ¿verdad? Mi visita, mi participación en un tema de tanta relevancia como este y evidentemente con un equipo de este nivel, como son ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, José Gregorio, queremos conocer tu visión como analista político de estos 8 meses de gobiernos. ¿Cuáles han sido las grandes fortalezas y las grandes debilidades del presidente Luis Abinader del gobierno en estos 8 meses? Bueno, hay que empezar diciendo que al presidente Luis Abinader hay que reconocerle que le ha tocado gobernar en un momento atípico. Es decir, eh, yo creo que pocos presidentes dominicanos en la historia le ha tocado la situación de gobernar en medio de una crisis de esta magnitud. Porque la crisis del COVID-19 no es solamente una crisis sanitaria, sino también que es una crisis económica y además es una crisis económica global, en la cual los principales rubros económicos del país se encuentran profundamente afectados. Si la República Dominicana tuviese una economía basada en la producción o en la exportación de productos de consumo básico, dígase alimentos, medicina, etcétera, etcétera, yo te diría, bueno, no vamos a tener un problema relevante porque esas son las cosas que la gente no deja de consumir, o si tuviésemos de alguna forma producción de combustibles. Sin embargo, la realidad es que el rubro principal de nuestra economía es un rubro que se pudiera llamar superfluo, que es el caso del turismo, que es lo primero que la gente deja de hacer cuando hay una situación como esta. Eh, y muestra de la situación económica es el aumento de las remesas, que aun cuando mucha gente lo ve como un buen signo, como una buena señal, yo siempre lo veo como una mala señal porque significa que más personas en el país necesitan ayuda económica de sus familiares en el exterior, aun cuando esta es la segunda, me parece, o la tercera fuente de ingreso de divisas en el país. Entonces, quería empezar diciendo eso porque real y efectivamente al presidente Luis Abinader le ha tocado una China agria, como dicen. No sé si ustedes se acuerdan la frase que usaban popularmente que decían que los chineros que las agrias no se pagan. Sin embargo, le ha tocado comerse su China agria al presidente Luis Abinader. Dicho esto, me parece que desde el punto de vista de las medidas económicas, el presidente Abinader ha actuado de manera correcta. Evidentemente hay un endeudamiento importante, es decir, el porcentaje de crecimiento de endeudamiento es mucho más grande en términos porcentuales que en gobiernos anteriores en periodos parecidos, pero de nuevo se debe a la situación en la que enfrentamos. Tenemos que entender que ante una crisis económica, el gobierno deja de recibir una parte importante de sus ingresos fiscales, porque el ingreso fiscal viene de la economía, de la actividad económica. Sin embargo, tenemos un mismo gobierno que se ve obligado a gastar el doble en rubros importantes como es ayuda social y salud pública por la misma situación. Entonces, de ahí se deriva el hecho de que el endeudamiento público haya crecido de manera importante durante este periodo también. Yo les diría que quizás la crítica negativa que yo podría tener o que podría observar al gobierno del presidente Luis Abinader es que a veces uno siente que gobierna con y para las redes, que hay decisiones de Estado que por impopulares que sean, a veces hay que tomarlas. Y uno tiene la sensación de que muchas cosas se hacen y luego se le da para atrás, o que se hacen como una especie de laboratorio social, como para ver cómo la gente lo ve o lo piensa. Y yo creo que eso a veces le afecta, más allá de ayudarle. Y quizás el caso más reciente es el tema de la reelección. O sea, nadie cree que
en una reunión como la que se tuvo en el Partido Revolucionario Moderno, un grupo de personas empezaron a hablar del tema de la reelección y que el presidente no lo sabía. Quizás se entendió que era el momento, que eso no iba a trascender como trascendió, y entonces el presidente se despacha con una carta diciendo la paliza, etcétera, etcétera. El presidente ve a Paliza todos los días, no hay necesidad de mandarle una carta. Bastaba con llamarlo a su despacho o con enviarle un WhatsApp. Entonces, esas teatralidades a veces del poder que se usan para mandar mensajes, etcétera, etcétera, yo creo que son quizás la debilidad de esta administración. Y lo vimos también en el caso de la pareja asesinada por la Policía Nacional en Villa Altagracia, cuando el presidente dio unas palabras muy, muy buenas, muy fuertes, con mucho carácter, que hicieron que el pueblo se sintiese empoderado. Sin embargo, 2 días después, cuando le preguntan por el informe de la policía, dice que todavía no lo había leído. Entonces, me parece que si bien es cierto de que todo gobierno, evidentemente, un gobierno de apenas 8 meses, tiene que cuidar su popularidad, no menos cierto es que hay decisiones de Estado que siempre van a ser impopulares. El presidente Luis Abinader tiene un capital político inmenso, quizás un presidente con el mayor capital, que inicia su gobierno con uno de los mayores capitales políticos, comparable quizás con el Leonel del 96, comparable quizás con, no sé, Juan Bosch del 62. Y digo esto porque la gente que quiere cambio y quería cambio. Y es lo mismo que sucedía en esos otros 2 periodos que yo mencionaba. Y eso le da al presidente Luis Abinader un aval social que yo entiendo que, como el presidente reformador que él quiere ser, porque también hay que reconocer que es un presidente con muy buenas intenciones y con un deseo de reformar y de dar el salto al nuevo proceso político, al nuevo periodo político, pues me parece que este es el momento para él tomar esas decisiones que quizás no son tan populares. José Gregorio, 8 meses han transcurrido, justo se cumplen en el día de hoy. Y hay quienes consideran, don Fafa está en línea, pero déjame concluir con... Don Fafa, adelante. Mira, tu análisis, podríamos tener alguna diferencia, porque yo creo que la transparencia impone que no haya secreto hasta de las dudas de los ejecutivos. Y las redes nos ayudan a eso. Y que el presidente apele a las redes es una aceptación de que en este tiempo hay que ser transparente. Sí, claro. Y en el otro orden quiero decir, es verdad que hay una reducción de ingresos y un aumento de gasto visible, que se compensa con un incremento de la deuda. Así es. Pero hay un hecho. La política oficial del gobierno frente a la crisis del virus es de una gran trascendencia, porque no solo es el problema de la repercusión humana, social frente a la población, es que si tú conviertes, como se anuncia, a este país en uno de los primeros en resolver el problema del virus y crear una atmósfera de seguridad, va a ser el centro de atracción turística más grande y se va a dar un salto en eso. Yo creo que sí, por eso la atención de dar al virus una persecución tiene un significado extraordinario porque nos va a facilitar 2 cosas. Primero, que incremente el turismo, que ya está incrementando, y 2, que el país es una referencia para la inversión extranjera ante el hecho que se da. Y eso están ahí presentes esas 2 cosas. Y yo estoy de acuerdo con usted, don Fafa, definitivamente. Y no critico, al contrario, yo justifico que el endeudamiento haya crecido de manera importante por los elementos que le señalaba anteriormente. Y cuando hablo del tema de las redes, mi generación es la generación prácticamente de las redes. Lo que sí, a veces uno tiene la sensación, como usted dice, aun cuando sea en pro de la transparencia, también tenemos que recordar que el tema de las redes sirve para bien como sirve para mal, porque también hay muchos intereses ocultos que muchas veces inician campañas para forzar una decisión, no solamente del presidente, sino de todos los tomadores de decisiones, y muchas veces se refugian en este recurso para poner presión. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene además una gran virtud, y es el hecho de que su estilo es accesible, es abierto. Digamos que no se ha rodeado del excesivo protocolo que a veces algunos presidentes tienen.
Y eso de nuevo es bueno y a veces no es tan bueno, porque mucha gente, ¿verdad? Accede a él con cosas que no necesariamente son las correctas o las mejores, no sé cómo decirle. Pero definitivamente que el tema de transparencia es fundamental, porque además le puedo decir que en todas las encuestas que he visto recientemente, el tema de transparencia ocupa el primer lugar de la preocupación de la ciudadanía. Es el primer interés público. Solamente seguido por el tema de la seguridad ciudadana. Son los dos temas fundamentales que ocupan la preocupación de la ciudadanía, por lo menos en los últimos 6 meses, que he tenido la oportunidad de ver varias encuestas ciudadanas. Eso sigue saliendo como uno de los temas fundamentales. Gregorio, en todo movimiento y en toda situación política es como la moneda, cara y escudo. Hemos estado analizando el escudo, ¿verdad? Que lo representa el Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis Abinader. Hablemos un poco de la cara. ¿Cómo anda la oposición política desde tu punto de vista a 8 meses de gestión del Partido Revolucionario Moderno? Mira, yo te diría, yo soy ex PLDista y pertenezco a la Fuerza del Pueblo. Muchos podrían pensar que quizás eso constituye una especie como de filtro de mi opinión, pero no es así. A mí me gusta separar lo que es mi opinión como persona, como politólogo, como analista político, y otra cosa es lo que yo te pudiera decir si tuviese la gorra puesta de dirigente político. Sin embargo, debo decir lo siguiente. En el caso del PLD, que es, hay que reconocerlo, el partido más grande hasta este momento, aunque la Fuerza del Pueblo sea el de mayor crecimiento. El PLD tiene una situación que le va a resultar muy difícil superar. Y es el hecho del estilo de liderazgo de su presidente y de sus principales tomadores de decisiones. El expresidente Danilo Medina tiene un estilo que todos lo conocemos, todos lo vivimos durante 8 años, en el cual el disenso no tiene espacio. Y en un partido donde el disenso no tenga espacio, y ahí debo hacer referencia a Don Fafa, que es un luchador de muchos años, donde no hay disenso, la democracia se muere, los partidos no crecen, porque se queda siendo solo entonces una claque, un grupo. Y lo que diga fulano y lo que diga Perencejo. Parte del problema fundamental de la crisis del Partido de la Liberación Dominicana vino precisamente por eso, por el excesivo uso del poder para imponer personas que no tenían las credenciales y los avales políticos para ocupar ciertas posiciones. ¿Por qué se va, por ejemplo, una persona como Euclides Sánchez? Euclides Sánchez, que es una figura fundamental del PLDismo durante años, que fue senador, diputado, síndico, presidente del partido en La Vega. Bueno, porque cuando se abrieron los espacios en el comité político, en lugar de permitir que personas como él accedieran al comité político, pasó Robert de la Cruz, cuya única virtud es haber sido el asistente de Danilo Medina, por ejemplo. Solamente para citar uno de los ejemplos. Porque a la alcaldía del Distrito Nacional se apoyó a una persona que tenía una relación sentimental con el mismo Robert de la Cruz, la cual luego de ganar se fue al PRM. Entonces, ese tipo de situaciones colocó al Partido de la Liberación Dominicana en una situación muy delicada, en la cual todavía se encuentra hoy. Porque aunque veamos algunos aprestos de democracia, entre comillas, pues sabemos que todo eso es controlado. Es un ambiente, es un laboratorio político controlado. Y al final del día, si eso no cambia de manera importante, si no hay una correlación de fuerzas dentro de ese partido, es muy poco probable que el partido pueda sobrevivir de manera efectiva. Sí, ellos han hecho algo positivo y es que finalmente han guardado silencio. La realidad es que al inicio del gobierno vimos a muchos dirigentes del PLDismo tratando de forzar opinión, tratando de criticar al gobierno, etcétera, etcétera, lo cual yo veía como un error, porque al final del día el país tiene una especie de luna de miel, que es normal porque apenas van 8 meses de gobierno. Entonces, cuando tú tienes a la persona que te hizo daño atacándote,
la reacción siempre va a ser adversa. Entonces ellos creo que estratégicamente se han dedicado a concentrarse a su proceso interno, han, digamos, hasta cierto punto guardado silencio, y eso para ellos va a ser positivo porque les va a permitir recomponerse, al menos en términos de opinión pública. Muchísimas gracias, José Gregorio Cabrera, politólogo, analista. Pero déjame decirte un minuto lo que claro que la sí, fuerza mi del pueblo, corazón. para que después no digan que me fui de un solo ¿Qué lado. tuviste? Mira, en el caso de la fuerza del pueblo, yo creo que es una fuerza política con un crecimiento importante, nadie puede negar eso. Es una fuerza que con apenas, bueno, ni siquiera un año de formada, porque legalmente se terminó de formar a finales del año antepasado. Ha crecido de manera importante. Sin embargo, también tiene un gran reto, y es el hecho de que una buena parte, como es normal, de su matrícula viene del PLD. Entonces, o venimos del PLD. Entonces, a nosotros nos toca como dirigencia de ese partido hacer un parteaguas en términos de las formas en las que hacemos política, porque si no vamos a ser percibidos como más de lo mismo. La Fuerza del Pueblo tiene el gran reto de renovar su dirigencia, de demostrarle al pueblo dominicano que tiene la capacidad de renovarse, que tiene la capacidad de darle la oportunidad a dirigentes nuevos, pero sobre todo que es distinto al PLD. Y por eso, ya que agotamos el proceso del Congreso, profesor Juan Bosch, y que dentro de algunos meses entraremos en el proceso del Congreso electivo, pues ahí también deberíamos nosotros dar una muestra de verdadera democracia interna, y de permitir que aquellos que tienen el trabajo político hecho, que aquellos que tienen los méritos para acceder a las posiciones, pues sean quienes realmente accedan, como dijo también el presidente del partido, Leonel Fernández, en una actividad en Samaná, de que este no es un partido de amiguismos, pero tenemos que demostrárselo a la gente. Así es como yo veo el panorama político. En todos los casos me parece que la oposición debe ser una oposición constructiva, porque todo el país necesita salir de la crisis. Luego de que salgamos de la crisis, bueno, pues ustedes se matan entonces, pero ahora mismo lo que el pueblo está esperando de su dirigencia política y de su dirigencia social es que todo lo que se haga sea para sacar al país de la crisis social, sanitaria y económica en la que nos ha sumergido el COVID-19. Gracias, José Gregorio Cabrera, por participar en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país.